la Radio Autonómica de Aragón. ¿Está todo ok? Creo que estamos. Sí. Vale, venga, pues ¿con qué vais a empezar? Contadnos. Vamos a empezar con la primera canción del EP. Esta canción se llama Feliz. Y va a ser un momento en el que no estaba nada feliz. Muy bien, es lo que tiene la música. En directo, Pablo Estallo, aquí en Aragón Radio. Ya no me volveré a sentir querido. Todas me quieren como amigo y moriré solo. Ya no voy a salir de mi escondrijo. Me odio y este es mi castigo y moriré solo. Ya no me volveré a sentir querido. Todos me quieren como amigo y moriré solo. Y ya me he enamorado de ti. No sé cómo coño ser feliz. Ok, Pablo Estallo, aquí en directo en los estudios de Aragón Radio con esta primera canción. Venga, vamos a por más, ¿no? Ya que empezamos a calentarnos un poco. Cuéntanos, Sí. ¿con qué sigues? Seguimos con, cambio de tercio, como estábamos diciendo, montaña rusa emocional. Ahora vamos con una canción que se llama Macarrones con tomatico. Que explica un poco, porque ha sido una canción que ha tenido sorprendentemente una gran repercusión, ¿no? Sí, no fue No te lo totalmente esperabas. inesperado, ni el productor, ni Manuel de la Cueva, con quien hay otra canción en el EP. Nadie, ni yo, nadie confiaba en esa canción. Pero algo dentro de mí decía, ve con ella. Y sí, es como que, a ver, al final la canción, como con todas estas cosas, vale, se llama Macarrones con tomatico, pero apela a ese momento en el que uno salía del cole, iba a casa de los yayos, y los yayos te hacían macarrones con tomatico porque sabían que era tu comida favorita. Y entonces, como que las melodías y todo esto en esta canción va por ahí. Otra canción de minuto y medio. El EP que empieza con 2 canciones de minuto y medio. Y creo que no hay mucho más que decir. Adelante. Vamos a por la siguiente canción, en directo. 1, 2, 3 y... Me ponen muy feliz los macarrones con tomatico que me haces porque sí, antes de soñar. Parece ser el fin, pero por muy lejos que estemos, nadie podrá decir que no fue real. Macarrones con tomatico antes de empezar. Macarrones con tomatico antes de sanar. Ahí están los macarrones con tomatico. Oye, ¿por qué estas duraciones tan concisas de las canciones? Yo creo que quizás es porque escucho a muchos artistas que hacen eso. Y me gusta dejar a la gente con la sensación de querer más. Hay muchas canciones de 4 o 5 minutos que me cuestan, pero si consigues hacer una canción de 1 minuto y medio redonda, o de 2 minutos, que te lo cuente todo y que
O sea, es que es eso, canciones que no necesitan más. Entonces, ¿para qué extender con una cosa como loquísima de 4 o 5 minutos, un puente gigante? No. O sea, lo que quiero contar lo he contado en minuto y medio. Y me gusta mucho ese tipo de canciones Bueno, de pues, pop así como que pasan como, pues eso, un abracito y ya está. qué chulo, bueno, da esa sensación, ¿eh? Y consigue ese propósito de que tengamos ganas de más. Eso es importante. Venga, todavía tenemos tiempo. ¿Vamos a por una última canción o qué? Vamos con Nuevo Adiós. Vale. Esta es de las tristes, pero también como que de mis canciones favoritas, porque esta sí que me salió del alma. Venga, pues vamos. En directo, Pablo Estallo, aquí en el Tiempo de Comunidad Sonora, en Aragón Radio. 1, 2, 3 y... ¿Cómo dejar atrás tantas cosas a la vez? Mi mundo ahora está del revés, ya no hay más. ¿Cómo decir que ya no siento como ayer? He dado tanto sin saber, ya no hay más. Son días mucho más tristes de lo normal, echando tanto de menos una vez más. Marcharme de un lugar donde hay tanto de mí, tanto amor que dejo aquí, ya no hay más. Te quiero celebrar, hacer canciones sobre ti, mirar atrás y sonreír, ya no hay más. Son días mucho más tristes de lo normal, echando tanto de menos una vez más. Son días mucho más tristes de lo normal, hasta que nos volvamos a encontrar. Qué guay, qué guay. Pablo Estallo con Inés en directo aquí en los estudios de Aragón Radio. Muchísimas gracias, chicos, por esta genial interpretación. Si queréis, podéis regresar a vuestro aposento aquí en la mesa. Yo me voy a cambiar de micrófono así rápidamente.